¿Alguna vez te has preguntado por qué Josué mandó erigir 12 piedras en medio del Jordán después de que el pueblo de Israel cruzara milagrosamente el río? Este acto no solo fue un recordatorio tangible de la intervención divina, sino también un símbolo de la promesa de Dios para con su pueblo. Te invito a quedarte hasta el final de este video, donde exploraremos más a fondo el significado de estas piedras y reflexionaremos sobre cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas hoy en día. No te lo pierdas. Ahora estaremos narrando el capítulo 4 del libro de Josué. Josué capítulo 4. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué, diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahvé. En aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Luego Yahvé habló a Josué, diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Yahvé vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Yahvé vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo,
el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa, para que temáis a Yahvé vuestro Dios todos los días. Iniciaremos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 1, el cual dice: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué, diciendo, en este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, representa un punto de inflexión en la historia de Israel, marcando el fin de su larga travesía por el desierto y el comienzo de una nueva era en la tierra prometida. Este evento no solo es un logro físico, sino también espiritual y emocional para el pueblo de Israel, ya que simboliza el cumplimiento de la promesa divina y la culminación de su viaje de fe. El cruce del Jordán también puede interpretarse como una metáfora de los desafíos y obstáculos que enfrentamos en nuestras propias vidas. Representa la transición de una etapa a otra, el paso de la adversidad a la esperanza y la manifestación de la providencia divina en medio de las pruebas. Además, el hecho de que toda la comunidad haya cruzado el río juntos resalta la importancia de la unidad, la solidaridad y la confianza en Dios para alcanzar las promesas que nos ha hecho. En resumen, el cruce del Jordán es un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios, su capacidad para cumplir sus promesas y su presencia constante en nuestras vidas, guiándonos a través de los desafíos hacia la bendición y la realización. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Yahvé habló a Josué, diciendo: el hecho de que Yahvé se comunique directamente con Josué después de que toda la gente haya cruzado el Jordán subraya la importancia de la comunicación divina en la dirección y el liderazgo del pueblo de Israel. Este encuentro revela la relación cercana entre Dios y su siervo Josué, destacando la continuidad del propósito divino incluso en momentos de transición y cambio. Además, la intervención directa de Dios muestra su compromiso constante de guiar y fortalecer a su pueblo en cada paso del camino hacia la conquista de la tierra prometida. El hecho de que Dios hable a Josué también resalta la importancia de la obediencia y la receptividad a la voz divina en el liderazgo y la toma de decisiones. Josué sirve como un ejemplo de liderazgo centrado en Dios, dispuesto a escuchar y obedecer sus mandamientos. Este episodio nos recuerda la importancia de estar en sintonía con la voluntad de Dios y estar abiertos a su dirección en nuestras propias vidas. En resumen, la comunicación entre Yahvé y Josué después del cruce del Jordán es un recordatorio del papel vital de la fe, la obediencia y la comunión con Dios en el camino hacia la realización de sus propósitos divinos. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 2, el cual dice: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Esta acción refleja la estructura tribal de la sociedad israelita y destaca la necesidad de representación equitativa y participación de todas las tribus en los asuntos importantes. Además, el hecho de que Dios dé esta instrucción a Josué resalta la continuidad del liderazgo y la autoridad divina sobre el pueblo, incluso en la organización de tareas prácticas y logísticas. La designación de estos 12 hombres no solo tiene un propósito práctico, sino que también simboliza la unidad del pueblo de Israel bajo la dirección de Dios. Al elegir un representante de cada tribu, Dios muestra su preocupación por la inclusión y la igualdad entre todas las partes del pueblo. Este acto refuerza la idea de que la comunidad de Israel es una sola, unida en su propósito y en su relación con Dios.
En resumen, la selección de los 12 hombres destaca la importancia de la unidad, la equidad y la participación de todas las tribus en los planes y propósitos divinos para Israel. Continuamos este análisis del capítulo 4, del libro de Josué, versículo 3. El cual dice: Y mandadles, diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y mandadles, diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, el mandato divino de recoger 12 piedras del lecho del río Jordán, específicamente del lugar donde los sacerdotes habían permanecido durante el cruce, tiene un profundo significado simbólico. Estas piedras no solo son objetos físicos, sino que representan un recordatorio tangible de la fidelidad y el poder de Dios en la historia de Israel. Al ordenar que estas piedras sean tomadas del mismo lugar donde los sacerdotes sostenían el arca del pacto, Dios está estableciendo un enlace directo entre su presencia divina y la entrada del pueblo en la tierra prometida. Esta acción simboliza la conexión entre la presencia de Dios y la herencia prometida para su pueblo. Además, el hecho de que Dios instruya a los líderes israelitas a realizar esta tarea enfatiza la importancia de recordar y conmemorar los actos poderosos de Dios en la vida del pueblo. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, la instrucción de Dios a Josué de tomar 12 piedras del lecho del río Jordán, del lugar donde los sacerdotes habían detenido el arca del pacto, lleva consigo un profundo simbolismo y propósito. Estas piedras no solo representan un recuerdo físico del milagroso cruce del Jordán, sino que también simbolizan la fidelidad de Dios hacia su pueblo a lo largo de su historia. Al recoger estas piedras del mismo lugar donde los sacerdotes habían llevado el arca, Dios está señalando la conexión entre su presencia divina y la protección divina del pueblo en momentos cruciales. Además, al instruir a los 12 hombres a llevar estas piedras consigo y dejarlas en el alojamiento donde pasarían la noche, Dios establece un patrón de conmemoración y recordación en la vida espiritual del pueblo de Israel. Estas piedras se convertirían en un símbolo permanente de la intervención divina y un recordatorio de la fe y la lealtad del pueblo hacia Dios. Esta práctica de conmemorar los actos de Dios fortalecería la identidad y la fe del pueblo de Israel, recordándoles continuamente su relación especial y su pacto con Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. El mandato de Dios a Josué de llevar 12 piedras consigo y levantarlas como un monumento en el lugar donde pasaron la noche lleva consigo un significado profundo de conmemoración y testimonio. Estas piedras no solo representan la intervención divina en el cruce del Jordán, sino que también simbolizan la preservación de la historia y la fe del pueblo de Israel. Al levantar estas piedras como un monumento, el pueblo estaría creando un lugar sagrado de recuerdo, donde las generaciones futuras podrían venir a aprender sobre los actos poderosos de Dios en su historia. Además, este acto de erigir un monumento es un recordatorio tangible de la importancia de recordar y celebrar los actos de Dios en la vida del pueblo. Estas piedras no solo serían un monumento físico, sino también un testimonio vivo de la fidelidad y el poder de Dios, destinado a inspirar y fortalecer la fe de las generaciones venideras. En este mandato,
Dios establece un precedente para la práctica de conmemorar sus obras poderosas, mostrando su deseo de que su pueblo recuerde siempre su intervención y confíe en su provisión continua. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 4, el cual dice: Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado. El relato de Josué llamando a los 12 hombres designados revela no solo su obediencia a las instrucciones divinas, sino también su habilidad para organizar y coordinar a las tribus de Israel. En este momento crucial, Josué ejerce un liderazgo claro y efectivo al asegurarse de que cada tribu esté representada y participe en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Su llamado a estos hombres no solo demuestra su confianza en la dirección divina, sino también su compromiso con la inclusión y la participación de toda la comunidad en los asuntos sagrados. Además, la convocatoria de Josué a estos 12 hombres resalta la importancia de la memoria colectiva y la celebración de los eventos significativos en la historia del pueblo de Israel. Al mandar que estas 12 piedras sean llevadas y levantadas como un monumento conmemorativo, Josué asegura que las generaciones futuras recuerden y valoren el acto milagroso de cruzar el río Jordán. Esta acción no solo fortalece el sentido de identidad y unidad entre las tribus, sino que también sirve como un recordatorio tangible de la fidelidad y el poder de Dios en la vida del pueblo de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu tiene su propia identidad, historia y contribución única a la comunidad más amplia, y al elegir un representante de cada una, se reconoce y valora la diversidad de experiencias y perspectivas dentro de Israel. Este enfoque también promueve la unidad y la solidaridad entre las tribus, al mostrar que todos son parte integral del pueblo de Dios y que cada uno tiene un papel importante que desempeñar en la realización de su propósito divino. Además, la instrucción de elegir un hombre de cada tribu destaca la igualdad y la justicia en el trato entre las tribus de Israel. Al asegurarse de que todas las tribus estén representadas de manera equitativa, se promueve la inclusión y se evita cualquier posibilidad de favoritismo o discriminación. Esto refleja los principios fundamentales de justicia y equidad en el diseño de Dios para su pueblo, donde cada individuo y cada tribu son valorados y tienen la oportunidad de contribuir al cumplimiento de su voluntad. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 5, el cual dice: Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios a la mitad del Jordán. La instrucción de Josué de que los 12 hombres pasen delante del arca del pacto también puede interpretarse como un acto simbólico de liderazgo y representación de cada tribu ante Dios. Al caminar delante del arca, estos hombres están actuando como representantes de sus respectivas tribus, llevando consigo la responsabilidad y el honor de estar en la vanguardia de esta importante empresa. Esta acción no solo refuerza la unidad y la solidaridad entre las tribus de Israel, sino que también subraya la importancia de la participación de cada uno en el cumplimiento de la voluntad divina. Además, al ordenar que pasen delante del arca hasta la mitad del Jordán, Josué está estableciendo un acto de valentía y confianza en la protección divina.
Este paso no es solo un ejercicio de fe, sino también una demostración de coraje y determinación ante lo desconocido. Al enfrentarse al desafío aparentemente imposible de cruzar un río en crecida, estos hombres están mostrando su disposición para confiar en la promesa y el poder de Dios, lo que es fundamental para avanzar hacia la conquista de la tierra prometida. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. La instrucción de Josué de que los 12 hombres pasen delante del arca del pacto también puede interpretarse como un acto simbólico de liderazgo y representación de cada tribu ante Dios. Al caminar delante del arca, estos hombres están actuando como representantes de sus respectivas tribus, llevando consigo la responsabilidad y el honor de estar en la vanguardia de esta importante empresa. Esta acción no solo refuerza la unidad y la solidaridad entre las tribus de Israel, sino que también subraya la importancia de la participación de cada uno en el cumplimiento de la voluntad divina. Además, al ordenar que pasen delante del arca hasta la mitad del Jordán, Josué está estableciendo un acto de valentía y confianza en la protección divina. Este paso no es solo un ejercicio de fe, sino también una demostración de coraje y determinación ante lo desconocido. Al enfrentarse al desafío aparentemente imposible de cruzar un río en crecida, estos hombres están mostrando su disposición para confiar en la promesa y el poder de Dios, lo que es fundamental para avanzar hacia la conquista de la tierra prometida. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 6, el cual dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Para que esto sea señal entre vosotros, estas piedras no son simplemente objetos inanimados, sino que representan un vínculo tangible con el pasado y un recordatorio visible de la fidelidad y el poder de Dios. Al colocar estas piedras como monumento, Josué está estableciendo una tradición de rememoración, asegurando que las futuras generaciones recuerden y celebren el milagroso cruce del Jordán. Además, al describir las piedras como una señal, Josué está destacando su función como un testimonio visible del poder y la providencia divina. Estas piedras no solo son un recordatorio para aquellos que las colocan, sino que también son un testimonio para cualquier persona que las vea en el futuro. Sirven como un testimonio público de la obra de Dios en la historia de Israel, invitando a otros a reflexionar sobre su significado y a reconocer la mano de Dios en los eventos pasados y presentes. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, este diálogo intergeneracional no solo fortalece el vínculo entre padres e hijos, sino que también asegura la continuidad de la fe y la memoria colectiva del pueblo. La pregunta de los hijos es una oportunidad para que los padres compartan la historia de la intervención divina en la vida de Israel, reforzando así la identidad y la conexión espiritual de la comunidad. La respuesta de los padres a la pregunta de sus hijos también destaca la importancia de la narrativa en la transmisión de la fe. Al explicar el significado de las piedras, los padres están contando la historia de la redención de Dios y su fidelidad hacia su pueblo. Este acto de contar historias fortalece la identidad religiosa de Israel y profundiza su comprensión de su relación con Dios. Además, establece un precedente para la enseñanza continua de las verdades espirituales a través de las generaciones, asegurando que la fe no se pierda en el transcurso del tiempo.
Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 7, el cual dice: Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. De este versículo iniciaremos con esta frase: Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé. Al mencionar que las aguas del Jordán se dividieron delante del arca del pacto de Yahvé, están reconociendo explícitamente la intervención divina en el evento. Esto no solo fortalece la fe de quienes escuchan la historia, sino que también les recuerda la importancia de confiar en la providencia de Dios en sus propias vidas. Al relatar este milagro, los padres están transmitiendo una narrativa poderosa de la fidelidad y el poder de Dios en la historia de su pueblo. Esta historia no solo se convierte en un testimonio tangible del pasado, sino que también alimenta la esperanza y la confianza en la promesa de que Dios seguirá obrando en el futuro. Además, al asociar el milagro con el arca del pacto, se refuerza el simbolismo del arca como el lugar donde reside la presencia de Dios entre su pueblo, subrayando así la centralidad de la fe y la obediencia a Dios en la vida de Israel. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Al mencionar que las aguas del Jordán se dividieron delante del arca del pacto de Yahvé, están reconociendo explícitamente la intervención divina en el evento. Esto no solo fortalece la fe de quienes escuchan la historia, sino que también les recuerda la importancia de confiar en la providencia de Dios en sus propias vidas. Al relatar este milagro, los padres están transmitiendo una narrativa poderosa de la fidelidad y el poder de Dios en la historia de su pueblo. Esta historia no solo se convierte en un testimonio tangible del pasado, sino que también alimenta la esperanza y la confianza en la promesa de que Dios seguirá obrando en el futuro. Además, al asociar el milagro con el arca del pacto, se refuerza el simbolismo del arca como el lugar donde reside la presencia de Dios entre su pueblo, subrayando así la centralidad de la fe y la obediencia a Dios en la vida de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Al erigir este monumento, están asegurando que la historia del cruce del Jordán y la intervención divina nunca se olviden. Esto demuestra el valor que se atribuye a la preservación de la historia sagrada como una fuente de inspiración y enseñanza para las generaciones venideras. Además, al ser un monumento duradero, estas piedras también actúan como un símbolo visible de la fidelidad de Dios, no solo para Israel en ese momento, sino también para las generaciones futuras. Cada vez que los hijos de Israel vean estas piedras, serán recordados del poder y la bondad de Dios en su historia, fortaleciendo así su fe y confianza en Él. Este monumento no solo conecta al pueblo con su pasado, sino que también les da esperanza para el futuro, recordándoles que el mismo Dios que actuó en el pasado sigue siendo fiel en el presente y estará con ellos en los desafíos que enfrenten. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 8, el cual dice: Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó.
a pronta y completa obediencia de los hijos de Israel a las instrucciones de Josué no solo muestra su respeto por la autoridad y su confianza en su líder, sino que también revela una profunda conexión con su identidad como pueblo elegido de Dios. En su acción unida y diligente, reflejan su compromiso con los pactos divinos y su disposición para seguir adelante con valentía hacia la realización de las promesas de Dios. Esta respuesta obediente no solo resalta la relación entre el liderazgo y la comunidad, sino que también destaca la fe y la confianza del pueblo en la dirección divina en medio de las pruebas y los desafíos. Además, la rápida ejecución de las órdenes de Josué también demuestra la importancia de la memoria y la conmemoración en la tradición religiosa del pueblo de Israel. Al erigir un monumento con las 12 piedras en el Jordán, estaban estableciendo un vínculo tangible con su historia y su fe, asegurando que las futuras generaciones recordaran y aprendieran sobre los actos poderosos de Dios en su pasado. Esta práctica de recordar y transmitir las historias de la intervención divina no solo fortaleció la identidad espiritual del pueblo, sino que también sirvió como una fuente continua de inspiración y fortaleza en su viaje hacia el cumplimiento de su destino divino. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué. Al tomar las 12 piedras del lecho del Jordán, cumplen fielmente con lo que se les ha encomendado, demostrando su confianza en la guía divina y su disposición para seguir cada detalle de las instrucciones dadas por Dios a través de su siervo Josué. Este acto de obediencia refleja la relación cercana entre el pueblo y su Dios, así como su reconocimiento de la importancia de seguir los mandamientos divinos con precisión y devoción. Además, el hecho de que las piedras fueran tomadas de en medio del Jordán subraya la conexión directa entre el monumento y el milagro del cruce del río. No solo se trata de erigir un memorial en un lugar cercano al Jordán, sino de recoger las piedras del mismo lugar donde los sacerdotes permanecieron firmes mientras el pueblo cruzaba milagrosamente las aguas. Esta conexión física con el evento milagroso no solo fortalece el significado del monumento, sino que también sirve como un recordatorio tangible de la fidelidad y el poder de Dios en la historia del pueblo de Israel. Continuamos este análisis con esta siguiente frase. Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, cada tribu estaba representada en este acto, lo que enfatiza la idea de que todos eran partícipes del milagro del cruce del Jordán y beneficiarios de la promesa divina. Este meticuloso recuento subraya la igualdad de todas las tribus ante Dios y su papel fundamental en la historia y el destino de Israel. Además, al recoger una piedra por tribu, se establece un vínculo tangible entre el monumento y la diversidad del pueblo de Israel. Cada piedra representa no solo a una tribu específica, sino también a su herencia, historia y contribución única al conjunto del pueblo. Esta inclusividad y representación de todas las tribus refleja la importancia de la diversidad en la unidad del pueblo de Dios, destacando la riqueza y la complejidad de su identidad colectiva. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Llevar las piedras al lugar de descanso y levantarlas allí indica la importancia de este acto conmemorativo en la vida diaria y en la adoración del pueblo de Israel. No solo se trata de un gesto simbólico, sino de una acción concreta que refuerza el compromiso del pueblo con Dios y su historia. Al erigir el monumento en el lugar donde acamparon, los israelitas aseguraron que esta señal tangible de la intervención divina estaría presente en su vida cotidiana, recordándoles continuamente la fidelidad y el poder de Dios.
Este acto también sugiere un sentido de permanencia y continuidad en la adoración y la memoria colectiva del pueblo. Al levantar el monumento en el lugar de su residencia temporal, los israelitas establecieron un símbolo duradero de su relación con Dios y su compromiso con seguir sus mandamientos. Este monumento no solo serviría como un recordatorio para ellos mismos, sino también como un testimonio para las generaciones futuras, asegurando que la historia del cruce del Jordán y la fidelidad de Dios serían transmitidas de una generación a otra. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 9, el cual dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. El acto de erigir 12 piedras en medio del Jordán por parte de Josué refleja la importancia de marcar el lugar exacto del milagro y reconocer la intervención divina de manera visible y duradera. Estas piedras, colocadas en el propio río, sirven como un monumento no solo para el pueblo de Israel, sino también como un testimonio para cualquiera que cruce el Jordán en el futuro. Además, al levantar estas piedras, Josué reafirma el liderazgo divinamente otorgado sobre Israel y su compromiso de seguir las instrucciones de Dios en todos los aspectos de su vida. Este monumento también sirve como un símbolo de la continuidad del pacto entre Dios y su pueblo. Al igual que las 12 piedras llevadas al campamento, estas piedras en el río Jordán representan la unidad de las 12 tribus y el compromiso del pueblo de Israel de recordar y honrar la fidelidad de Dios en todas las generaciones. La presencia de estas piedras en medio del Jordán asegura que el milagro del cruce del río nunca se olvide y que siempre se reconozca como un acto de poder divino. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El hecho de que las piedras se coloquen precisamente en el lugar donde los sacerdotes detuvieron el arca del pacto resalta la importancia central de este objeto sagrado en el milagro del cruce del Jordán. El arca del pacto representaba la presencia y el poder de Dios entre su pueblo, y su papel en este evento es fundamental. Al erigir las piedras en este lugar específico, se reconoce y se celebra la intervención divina que permitió que el pueblo cruzara el río de manera segura. Además, esta acción también simboliza la conexión entre el pasado y el presente, así como la continuidad del pacto entre Dios y su pueblo. Al levantar las piedras en el mismo sitio donde los sacerdotes llevaron el arca, se establece un vínculo tangible con el evento histórico, asegurando que las generaciones futuras recuerden y honren la fidelidad de Dios. Este monumento se convierte en un recordatorio permanente de la obra milagrosa de Dios en la historia de su pueblo, fortaleciendo su fe y su compromiso con Él. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y han estado allí hasta hoy. Este detalle subraya la importancia de la memoria y la tradición en la narrativa del pueblo de Israel. A lo largo de las generaciones, estas piedras han sido un testimonio físico y duradero del poder y la fidelidad de Dios en el cruce del río Jordán. El hecho de que las piedras aún estén en pie en el momento en que se escribe el relato muestra cómo la historia del cruce del Jordán sigue viva en la conciencia colectiva del pueblo. Cada vez que alguien pasa por el lugar donde se erigieron las piedras, se les recuerda el milagro que Dios realizó para su liberación y redención. Es un recordatorio tangible de que Dios cumple sus promesas y que su presencia está con su pueblo en todo momento, incluso a lo largo de las generaciones.
Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 10. El cual dice: Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán. Estos líderes espirituales estaban dispuestos a enfrentar la incertidumbre y el riesgo al permanecer en el río con el arca del pacto, demostrando su compromiso con el pueblo y su fe en la protección divina. Su acto de servicio refleja la importancia de la entrega y la dedicación en el cumplimiento de la voluntad de Dios, incluso en situaciones difíciles y desafiantes. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Además, la presencia continua de las piedras en el Jordán, como se menciona en el pasaje, sirve como un testimonio duradero de la fidelidad y el poder de Dios. Estas piedras actúan como un monumento físico que no solo recuerda el milagro del cruce del río, sino que también proporciona una base sólida para la fe futura del pueblo de Israel. La permanencia de estas piedras a lo largo del tiempo representa la constancia del amor y la provisión divina, ofreciendo consuelo y esperanza a las generaciones venideras en medio de desafíos y tribulaciones. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice, hasta que se hizo todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijese al pueblo. Cada paso dado por el pueblo y liderado por Josué se lleva a cabo con meticulosidad, demostrando una devoción inquebrantable hacia Dios y su liderazgo. La atención a los detalles revela una profunda reverencia por la palabra de Dios y una confianza plena en su guía. Esta narrativa también ilustra el papel crucial de Josué como líder espiritual y militar del pueblo de Israel. Su habilidad para interpretar y comunicar las instrucciones divinas muestra su conexión íntima con Dios y su autoridad para dirigir al pueblo. Además, su liderazgo ejemplar inspira confianza y unidad en medio de desafíos aparentemente insuperables. Continuamos este análisis con esta siguiente frase. Conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, al seguir las instrucciones dadas por Moisés, Josué muestra respeto por la autoridad previa y la tradición establecida, asegurando una coherencia en la aplicación de la ley y las prácticas religiosas. La referencia a las enseñanzas y mandamientos de Moisés también resalta la centralidad de la ley y la enseñanza de Dios en la vida del pueblo de Israel. A través de la obediencia a estas instrucciones, el pueblo muestra su compromiso con los principios fundamentales de su fe y su confianza en la sabiduría divina transmitida a través de Moisés. En última instancia, esta conexión con las enseñanzas de Moisés sirve como un recordatorio de la relación continua entre Dios y su pueblo a lo largo de las generaciones. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y el pueblo se dio prisa y pasó,
esta rápida acción refleja su confianza en Dios y su deseo de avanzar hacia la realización de las promesas divinas. La prisa con la que actuaron sugiere un compromiso firme y una disposición para seguir adelante con valentía, incluso cuando enfrentan desafíos aparentemente insuperables. La rapidez con la que el pueblo se mueve también puede interpretarse como un signo de su ansia por dejar atrás el pasado de peregrinaje en el desierto y comenzar una nueva etapa en la tierra prometida. Esta actitud de prontitud y determinación sirve como un ejemplo de fe y obediencia, inspirando a las generaciones futuras a confiar en Dios y seguir sus instrucciones con diligencia y convicción. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 11, el cual dice: Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes en presencia del pueblo. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, este evento representa el cumplimiento de la promesa de Dios de llevar al pueblo a la tierra prometida. La finalización del cruce indica un nuevo comienzo para Israel, simbolizando su liberación de la vida nómada en el desierto y su entrada en la tierra que Dios les había prometido. Además, este momento destaca la importancia de la unidad y la cooperación entre el pueblo de Israel. El hecho de que todos cruzaron juntos refleja la solidaridad y la fuerza que derivan de seguir la guía divina. También subraya el papel vital de la fe y la obediencia en el viaje del pueblo, ya que su disposición para seguir a Dios les lleva a experimentar su fidelidad y poder de una manera tangible. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. También pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes en presencia del pueblo, el arca, que contenía los mandamientos y representaba la alianza entre Dios y su pueblo, simboliza la protección y la guía de Dios durante todo el viaje. Su paso frente a la multitud subraya la importancia de la fe y la confianza en la dirección divina para el éxito de la empresa. Además, este evento destaca el papel de los líderes espirituales en la conducción del pueblo. Los sacerdotes, como mediadores entre Dios y el pueblo, actúan como representantes de la presencia divina, liderando el camino hacia la promesa de Dios. Su presencia en medio del río Jordán muestra su compromiso con la voluntad de Dios y su disposición para servir como instrumentos de su propósito divino. En conjunto, el cruce del arca y los sacerdotes frente al pueblo fortalece la fe y la determinación de Israel mientras avanzan hacia su destino prometido. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 12, el cual dice: También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados, a pesar de haber recibido su herencia al este del Jordán. Estos grupos demostraron su lealtad y solidaridad al unirse a sus hermanos en la lucha por la conquista de Canaán. Su disposición para participar en la batalla armada refleja su compromiso con la visión colectiva de poseer la tierra prometida y su reconocimiento de que la victoria de uno es la victoria de todos. Este acto también subraya la importancia del trabajo en equipo y la colaboración en la realización de los propósitos de Dios. A pesar de tener sus propias tierras asignadas, los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no dudaron en unirse a la empresa común de conquistar Canaán. Su participación activa en el esfuerzo militar muestra su comprensión de que la verdadera fuerza y éxito provienen de la unidad y la solidaridad entre las tribus de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Según Moisés les había dicho,
Esta acción refleja su compromiso con los principios transmitidos por Moisés y su reconocimiento de la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Además, al honrar las instrucciones de Moisés, estas tribus muestran su respeto por el liderazgo anterior y su disposición para seguir el legado dejado por el gran líder de Israel. El cumplimiento de las directrices de Moisés también enfatiza la continuidad en el liderazgo y la cohesión dentro del pueblo de Israel. A pesar de la transición de liderazgo de Moisés a Josué, estas tribus demuestran su disposición para mantener la unidad y la cooperación, reconociendo que las enseñanzas y las órdenes recibidas anteriormente siguen siendo relevantes y válidas para su camino futuro. Esta actitud de respeto y apego a las enseñanzas anteriores fortalece el sentido de identidad y propósito común entre las tribus de Israel en su empresa de conquistar la tierra prometida. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 13, el cual dice: Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahvé. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, esta cifra indica una fuerza considerable y organizada, lo que sugiere una planificación cuidadosa y una movilización efectiva de recursos humanos para el conflicto. Además, al describir a estos hombres como listos para la guerra, se subraya su disposición y capacidad para luchar en defensa de su pueblo y su fe. La cifra de 40,000 también puede simbolizar la plenitud y la abundancia de recursos militares disponibles para Israel en este momento crucial de su historia. Esta cifra redonda puede transmitir un sentido de seguridad y confianza en la fuerza militar del pueblo de Israel, fortaleciendo su determinación para enfrentar cualquier desafío que encuentren en su camino hacia la conquista de la tierra prometida. En conjunto, esta referencia resalta la importancia de la preparación y la capacidad militar en la empresa de Israel, así como su compromiso con la visión y los objetivos establecidos por Dios. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahvé. Esta frase implica que la presencia de Dios va guiando y acompañando al pueblo en su travesía hacia la llanura de Jericó, transmitiendo un sentido de confianza y seguridad en la providencia divina. Además, al mencionar específicamente Jericó como el destino hacia el cual se dirigen, se destaca la importancia estratégica de esta ciudad en el contexto de la conquista de Canaán, siendo el primer objetivo que el pueblo enfrentaría en su campaña militar. El hecho de que el pueblo pase delante de Yahvé sugiere una especie de liderazgo espiritual y moral, donde la presencia de Dios no solo brinda protección física, sino que también guía sus acciones y decisiones. Esto refuerza la idea de que la conquista de Jericó y, por extensión, la de toda Canaán, es una empresa sagrada, en la que el pueblo de Israel actúa como instrumento de la voluntad divina. En conjunto, esta frase enfatiza la conexión estrecha entre la presencia de Dios, la misión del pueblo y el destino que les aguarda en la tierra prometida. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 14, el cual dice: En aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. En aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Esta acción divina no solo eleva el estatus de Josué como líder, sino que también afirma su legitimidad ante el pueblo, consolidando su autoridad y liderazgo.
La decisión de Dios de exaltar a Josué enfatiza su papel como instrumento en la realización de los planes divinos para Israel, subrayando la idea de que la autoridad de Josué no es simplemente terrenal, sino que está respaldada por la aprobación y el respaldo divinos. La elevación de Josué ante los ojos de todo Israel también tiene implicaciones prácticas y simbólicas. Prácticamente, fortalece la cohesión y la unidad del pueblo al reconocer y aceptar a Josué como su líder designado por Dios. Simbólicamente, esta acción divina refleja el papel de Josué como sucesor de Moisés y como el líder que guiará al pueblo en la conquista y la posesión de la tierra prometida. En última instancia, esta exaltación de Josué por parte de Yahvé establece un precedente importante para la obediencia y el respeto al liderazgo divinamente ordenado en la comunidad israelita. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Este paralelo entre Josué y Moisés no solo valida la autoridad de Josué ante los ojos del pueblo, sino que también establece una continuidad en el liderazgo divinamente ordenado. El hecho de que el pueblo temiera a Josué de la misma manera que a Moisés demuestra la confianza y la fe del pueblo en el liderazgo divino, reconociendo en Josué la misma conexión con Dios y la misma capacidad para guiar y dirigir al pueblo elegido de manera justa y sabia. Este temor reverencial hacia Josué no solo confirma su autoridad divina, sino que también promueve la cohesión y la unidad dentro del pueblo de Israel. Al mostrar un respeto similar hacia Josué como lo hicieron hacia Moisés, el pueblo reconoce y acepta la continuidad del mandato divino y la importancia de seguir obedientemente al líder designado por Dios. Además, este temor reverencial sirve como un recordatorio constante para el pueblo de la necesidad de obedecer y seguir fielmente las instrucciones y los mandatos dados por Dios a través de su líder elegido. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 15. El cual dice: Luego Yahvé habló a Josué, diciendo, de este versículo iniciaremos con esta frase. Luego Yahvé habló a Josué. Esta comunicación directa no solo valida la posición de Josué como líder designado por Dios, sino que también enfatiza la importancia de seguir obedientemente las instrucciones divinas. Al recibir instrucciones directamente de Dios, Josué es capacitado y fortalecido para llevar a cabo las tareas y responsabilidades que le han sido encomendadas, demostrando así su papel como instrumento de la voluntad divina en la tierra. La comunicación directa entre Yahvé y Josué también destaca la relación especial y cercana que Josué tiene con Dios. Esta relación íntima le otorga a Josué una comprensión más profunda de la voluntad divina y le proporciona la sabiduría y la orientación necesarias para liderar al pueblo de Israel de acuerdo con los planes de Dios. En última instancia, la comunicación directa entre Yahvé y Josué establece una conexión vital entre el liderazgo humano y la autoridad divina, asegurando que las acciones y decisiones de Josué estén alineadas con los propósitos y deseos de Dios para su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 16. El cual dice: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio. El arca del testimonio no es simplemente un contenedor físico, sino que representa la presencia y la comunión de Dios con su pueblo. Al encomendar esta tarea específica a los sacerdotes, Dios reafirma su deseo de que la custodia y el manejo del arca sean llevados a cabo por aquellos que están consagrados para el servicio sagrado.
Esto no solo garantiza la protección y la seguridad del arca, sino que también refleja el respeto divino por los roles y responsabilidades asignados a los líderes religiosos. Además, la orden de Dios de mandar a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio sugiere la importancia de seguir cuidadosamente las tradiciones y los rituales prescritos por Dios. Este mandato destaca la necesidad de obedecer las instrucciones divinas con reverencia y exactitud, reconociendo así la centralidad de la adoración y el servicio religioso en la vida del pueblo de Israel. En última instancia, la orden de Dios a Josué de mandar a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio no solo protege la santidad del arca misma, sino que también subraya la importancia de la devoción y la obediencia a los mandatos divinos en la práctica religiosa del pueblo de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: que suban del Jordán. Esta instrucción señala el cumplimiento exitoso de la travesía a través del Jordán y simboliza el inicio de una nueva fase en la vida del pueblo, ahora en la tierra que Dios les prometió. Al levantar el arca del pacto del río, los sacerdotes confirman la presencia y la guía divina durante todo el proceso de cruzar el Jordán, reafirmando así la fe y la confianza del pueblo en la protección y el cuidado de Dios. Además, esta orden destaca la importancia de la obediencia diligente a los mandamientos de Dios. Los sacerdotes no solo deben retirar el arca del río, sino hacerlo en el momento preciso indicado por Dios. Esto resalta la necesidad de seguir las instrucciones divinas con precisión y prontitud, mostrando la importancia de la obediencia fiel en la vida espiritual del pueblo de Israel. En última instancia, el mandato de que los sacerdotes suban del Jordán no solo representa el fin de una etapa importante en la historia de Israel, sino también la continuación de su viaje bajo la dirección y la protección divina. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 17, el cual dice: Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y Josué mandó a los sacerdotes, al obedecer las instrucciones divinas y actuar en consecuencia, Josué demuestra su confianza en la guía de Dios y su compromiso con cumplir su voluntad. Además, este acto destaca la importancia del liderazgo diligente y la responsabilidad de transmitir las órdenes divinas al pueblo de Israel. Josué actúa como un mediador entre Dios y su pueblo, asegurándose de que se cumplan las directrices divinas para el beneficio y la protección de todos. Asimismo, este mandato resalta la autoridad y la delegación de responsabilidades en el liderazgo. Josué, como líder designado por Dios, tiene la autoridad para dar órdenes a los sacerdotes, quienes son responsables de llevar a cabo tareas sagradas como custodios del arca del pacto. Esta dinámica de liderazgo muestra la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la ejecución de los planes divinos, así como la necesidad de una comunicación clara y directa entre el líder y aquellos a quienes se les ha confiado la ejecución de las tareas sagradas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Subid del Jordán. Esta simple instrucción simboliza la culminación exitosa de un desafío formidable, donde el pueblo de Israel confió en la dirección divina y siguió las órdenes de su líder con fe y determinación. Al emitir esta orden, Josué no solo indica el cierre de un capítulo importante en la travesía del pueblo de Israel, sino que también infunde un sentido de propósito y dirección hacia el próximo paso en el plan de Dios para su pueblo. Esta orden refleja la autoridad y la claridad de visión de Josué como líder, así como su compromiso de guiar al pueblo de acuerdo con la voluntad divina. Además,
La orden de subir del Jordán simboliza el progreso y el avance hacia la promesa de Dios de la tierra prometida. Es un recordatorio de que, aunque enfrenten obstáculos y desafíos, con la ayuda de Dios y la obediencia a su liderazgo, el pueblo de Israel puede superar cualquier adversidad y alcanzar las bendiciones que les ha prometido. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 18. El cual dice: Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé subieron de en medio del Jordán, este evento enfatiza la importancia del rol sacerdotal y el simbolismo del arca del pacto como mediadores entre Dios y su pueblo. Los sacerdotes, al llevar el arca y subir del río, muestran su dedicación y fidelidad al servicio divino, así como su conexión directa con la presencia y la autoridad de Dios. El ascenso de los sacerdotes del Jordán también marca un hito significativo en el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Es un momento de triunfo y celebración, donde la fe y la obediencia a las instrucciones divinas han llevado a la realización de un milagro. Este evento refuerza la confianza del pueblo en la dirección y la protección divina, fortaleciendo su compromiso de seguir a Dios en su camino hacia el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y Moisés. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, en un entorno donde lo natural dictaría que el agua inundara y cubriera todo a su paso. La presencia de un espacio seco permitió a los sacerdotes y al pueblo avanzar con seguridad. Este detalle subraya la capacidad de Dios para desafiar las leyes naturales y demostrar su dominio sobre la creación en momentos cruciales para su pueblo. Además, este evento tuvo un impacto profundo en la fe y la confianza del pueblo de Israel. Presenciar cómo los sacerdotes caminaban sobre tierra seca en medio del Jordán no solo confirmaba la autenticidad del liderazgo de Josué y la validez de las instrucciones divinas, sino que también fortalecía su creencia en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Este suceso se convirtió en un punto de referencia para la historia de Israel, recordándoles que, incluso en medio de las aguas turbulentas de la vida, Dios es capaz de hacer un camino seguro y llevarlos hacia su destino prometido. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Más allá de ser un evento de relevancia histórica, este acto milagroso es un recordatorio del poder divino y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La imagen de las aguas retrocediendo para permitir el paso del arca del pacto y del pueblo de Israel evoca la idea de que, bajo la guía y protección divina, los obstáculos más formidables pueden ser superados. Este milagro no solo tuvo implicaciones físicas, sino que también fortaleció la fe y la confianza del pueblo en la dirección divina. Al ver la intervención directa de Dios en su favor, el pueblo experimentó una renovación de su compromiso con la alianza y una mayor confianza en su líder, Josué. Además, el regreso de las aguas del Jordán a su curso normal luego de que el arca fuera retirada simboliza la restauración del orden divino y la continuidad del plan de Dios para su pueblo. Es un testimonio perdurable de la fidelidad de Dios para con aquellos que confían en Él y siguen sus mandatos con fe y obediencia. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 19. El cual dice:
Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. De este versículo iniciaremos con esta frase. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. El día 10 del primer mes no solo marca el inicio de un nuevo año civil para Israel, sino que también está intrínsecamente ligado a la celebración de la Pascua, un evento central en la historia de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Esta conexión temporal infunde al cruce del Jordán con un significado aún más profundo, estableciendo un paralelo simbólico entre la redención pasada y la entrada en la tierra prometida. La elección de esta fecha no es fortuita, más bien, sirve para resaltar la continuidad del plan divino a lo largo de la historia de Israel. Así como la Pascua conmemora la liberación del pasado, el cruce del Jordán representa un nuevo comienzo y una renovación de la promesa de Dios para su pueblo. Al fijar el día 10 del primer mes como el momento en que Israel cruzó el Jordán, se establece un vínculo poderoso entre la liberación del pasado y la esperanza del futuro, consolidando la narrativa de la redención divina que se extiende a lo largo de la historia de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Situado en el lado oriental de Jericó, Gilgal ofrece una ubicación estratégica que sirve como punto de partida para las campañas militares subsiguientes. La proximidad a Jericó, una ciudad clave en la región, señala el siguiente objetivo en la campaña de conquista liderada por Josué. I saw this ad. I got a hit. In the new limited series, DTF St. Louis, Jason Bateman, David Harbour, and Linda Cardellini star as three suburbanites who spice up their love lives. Wow. Don't miss the new HBO original limited series, DTF St. Louis, Sundays at 9 on HBO Max. Además de su importancia estratégica, Gilgal adquiere un significado simbólico como el primer asentamiento en la tierra prometida. Representa el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel y marca el comienzo de una nueva fase en la historia del pueblo elegido. El campamento en Gilgal también sirve como centro espiritual y administrativo, donde se llevarán a cabo ceremonias religiosas y decisiones estratégicas. En última instancia, Gilgal se convierte en un símbolo tangible de la fidelidad de Dios y el compromiso del pueblo de Israel de seguir adelante con su destino divinamente ordenado. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 20, el cual dice: Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. En este gesto, Josué no solo cumple con la orden divina, sino que también establece un hito palpable de la fidelidad de Dios y la promesa cumplida de conducir a su pueblo a la tierra prometida. Al levantar estas piedras, Josué y los israelitas están marcando un punto de transición crucial en su historia, pasando de décadas de peregrinación en el desierto a la realidad tangible de su herencia divina. El establecimiento de este monumento en Gilgal no solo es un testimonio del pasado, sino también un faro de esperanza para el futuro. Cada vez que los israelitas contemplen estas piedras, recordarán no solo el milagro del paso por el Jordán, sino también la promesa continua de Dios de estar con ellos en todas las etapas de su viaje. Gilgal se convierte así en un santuario de memoria, donde la fe, la gratitud y la confianza en Dios se renuevan constantemente. Además, este monumento sirve como un recordatorio para las generaciones futuras que aprenderán de la historia de su pueblo y encontrarán inspiración en la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 21, el cual dice:
Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras? En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Y habló a los hijos de Israel, diciendo: más allá de proporcionar instrucciones prácticas, este acto simboliza la continuidad de la tradición oral y la transmisión de la fe y la identidad colectiva del pueblo. Josué, como líder designado por Dios, se convierte en el portavoz de la voluntad divina y en el vehículo a través del cual el pueblo se conecta con su historia y su destino. Este momento de discurso público no solo es un ejercicio de liderazgo, sino también un acto de recordación y enseñanza. Josué aprovecha la oportunidad para recordar al pueblo su relación con Dios y la importancia de mantener viva su memoria histórica. Además, al hablar en nombre del Señor, Josué infunde a sus palabras un aura de autoridad divina, reforzando así el compromiso del pueblo con su fe y su propósito. En resumen, este acto de habla no es solo una comunicación unidireccional de información, sino un evento cargado de significado espiritual y comunitario que fortalece el vínculo entre Dios, el líder y el pueblo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, Josué comprende la importancia de transmitir la memoria colectiva y la experiencia espiritual a las generaciones futuras, asegurando así la continuidad de la identidad y la fe del pueblo. Al reconocer que las piedras servirán como un punto de referencia para las futuras generaciones, Josué subraya la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos sobre la historia y la intervención divina en la vida del pueblo. Este acto de previsión no solo refleja la sabiduría de Josué como líder, sino también su profundo compromiso con la preservación de la herencia espiritual del pueblo de Israel. En última instancia, esta anticipación de las preguntas de las futuras generaciones resalta la importancia de la enseñanza y la transmisión de la fe como parte integral de la identidad y la continuidad del pueblo de Dios. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 22. El cual dice: Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Declararéis a vuestros hijos, diciendo: esta orden resalta la necesidad de una educación continua y una narrativa compartida que mantenga viva la fe y el legado espiritual del pueblo de Israel. Al hacerlo, Josué reconoce que la fe no puede ser pasiva ni individualista, sino que debe ser activamente compartida y enseñada de generación en generación. Este enfoque educativo no solo sirve para recordar las obras de Dios en el pasado, sino que también fortalece la identidad y la conexión espiritual del pueblo con su Creador y Liberador. Al declarar las maravillas de Dios a sus hijos, los padres no solo cumplen con un deber, sino que también cultivan una comunidad arraigada en la fe y en la confianza en Dios. En última instancia, esta declaración de Josué destaca la importancia de la narrativa compartida en la formación de la identidad religiosa y la continuidad espiritual de la comunidad de Israel. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Israel pasó en seco por este Jordán. Este evento milagroso no solo confirma la fidelidad y el poder de Dios, sino que también refuerza la identidad del pueblo como un pueblo elegido y protegido por su Creador. El cruce en seco del Jordán se convierte en un símbolo duradero de la providencia divina y la promesa de Dios de guiar y proteger a su pueblo en su viaje hacia la tierra prometida. Este relato también enfatiza la importancia del liderazgo y la obediencia. Bajo la dirección de Josué,
el pueblo de Israel siguió las instrucciones divinas con fe y determinación, lo que resultó en la manifestación de un milagro. Además, este evento no solo tiene implicaciones históricas, sino que también lleva consigo un mensaje espiritual más profundo, que Dios es capaz de abrir caminos donde pareciera no haber ninguno, y que su poder es más grande que cualquier obstáculo que pueda enfrentar su pueblo. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 23. El cual dice: Porque Yahvé vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Yahvé vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. De este versículo iniciaremos con esta frase: Porque Yahvé vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Esta acción milagrosa no solo muestra el poder absoluto de Dios sobre la naturaleza, sino que también confirma su compromiso de proteger y guiar a su pueblo en su viaje hacia la tierra prometida. Al secar el Jordán, Dios demuestra una vez más su fidelidad a las promesas hechas a Israel y su disposición para obrar milagros en su nombre. La narrativa de cómo Dios secó las aguas del Jordán también enfatiza la importancia de la fe y la obediencia del pueblo. A través de la dirección de Josué y la respuesta obediente del pueblo, se presencia el cumplimiento de la voluntad divina. Este evento milagroso no solo fortalece la confianza del pueblo en Dios, sino que también sirve como un recordatorio poderoso de que con Dios a su lado, no hay obstáculo que no puedan superar. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: a la manera que Yahvé vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Al referirse a este evento, el relato del cruce del Jordán establece un paralelismo significativo, resaltando la continua intervención divina en la historia de Israel. Este paralelismo no solo refuerza la idea de la fidelidad de Dios hacia su pueblo a lo largo del tiempo, sino que también subraya la importancia de recordar los actos poderosos de Dios en el pasado como un fundamento para la fe y la confianza en el presente. Al recordar cómo Dios intervino en el Mar Rojo, el relato del cruce del Jordán establece una conexión espiritual y emocional entre las dos generaciones de israelitas. Esta conexión fortalece el sentido de identidad y propósito del pueblo, recordándoles que su historia está marcada por la mano amorosa y poderosa de Dios. Además, les ofrece consuelo y seguridad al enfrentar nuevos desafíos, recordándoles que el mismo Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto sigue siendo su protector y guía en su viaje hacia la tierra prometida. Continuamos este análisis del capítulo 4 del libro de Josué, versículo 24. El cual dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa, para que temáis a Yahvé vuestro Dios todos los días. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa. La declaración de que la mano de Yahvé es poderosa no es solo para el beneficio interno de Israel, sino que también es un testimonio para todos los pueblos de la tierra. Este mensaje tiene la intención de demostrar la grandeza y el poder de Dios a nivel mundial. Al hacer que el milagro del Jordán sea visible para todas las naciones, Dios busca proclamar su soberanía y su capacidad para intervenir en la historia humana. Esto no solo fortalece la fe de Israel, sino que también ofrece una oportunidad para que otros pueblos reconozcan la autoridad divina y se vuelvan hacia Él. El testimonio del milagro del Jordán trasciende las fronteras étnicas y culturales, recordándole a toda la humanidad que el poder de Dios está presente y activo en el mundo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: para que temáis a Yahvé vuestro Dios todos los días.
Este evento extraordinario no solo sirve como un momento de liberación y conquista para Israel, sino también como un recordatorio perenne de la importancia de la devoción constante hacia Dios en la vida diaria. El cruce del Jordán es una manifestación tangible del poder divino y, por lo tanto, inspira un temor reverencial que impulsa a mantener una relación cercana con Dios. Al recordar el cruce del Jordán, se renueva el compromiso de temer a Yahvé todos los días. Este temor no se limita a un evento histórico, sino que se extiende a la vida cotidiana, guiando las acciones y decisiones de aquellos que lo experimentaron y de las generaciones futuras. Es un llamado a vivir en constante conexión con Dios, reconociendo su soberanía y actuando en obediencia a sus mandamientos. En última instancia, el temor a Yahvé es un recordatorio de la importancia de mantener una relación reverente y comprometida con Él en todo momento.